Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más del podcast. Aquí hay mucho que revelar. Bueno, quisiera confesaros que la verdad es que me llena de enorme alegría poderos compartir cada viernes el trabajo y el proyecto de fotógrafas y de fotógrafos analógicos, pues para que os podáis inspirar y sobre todo para que podáis aprender un montón para vuestra fotografía. Y pues hoy vamos a tratar un tema que dentro del mundo de la fotografía analógica, pues mucha gente desconoce. O sea, muchos de nosotros, por ejemplo, disparamos con película, pero ¿os habéis preguntado, os habéis parado a pensar cómo se tomaban las fotografías antes de la invención de la película? ¿Qué existía? ¿Cómo se hacía eso? A ver, pues mira, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a explicar en exclusiva técnicas fotográficas utilizadas en el siglo XIX, pero aún realizadas en el siglo XXI. Así que, sin más dilación, os presento a Joaquín Paredes. ¿Cómo estemos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis ¿Qué todos? tal? Muchas gracias, Marina, por tenerme aquí. Un No, placer. Jolín, el placer es mío. La verdad es que tenía muchísimas ganas de que estuvieses por aquí. Y sobre todo, que bueno, ya te lo he dicho off cameras, que no me lo puedo creer, no me lo podía creer cuando me dijiste, pues sí, claro, ¿por qué no? Cuando te envié el mensaje de, ¿vendrías al podcast? Es que muchísimas gracias, la verdad. Bueno, Nada, gracias a Joaquín, ti, yo ¿qué encantado. decir, qué decir de ti? La verdad, para mí, pues eres un gran diferente dentro de la fotografía analógica. Llevas más de 15 años especializado en procesos fotográficos históricos e incluso impartiendo talleres tú mismo sobre ello. Sí, Tienes un portfolio espectacular que ha sido publicado internacionalmente, has sido finalista en los premios de Hariban, que son los de Japón. Has sí. sido incluso jurado en varios concursos, uno de los coordinadores del Festival de Revelate, el Festival de Fotografía Revelate. O sea, vamos a ver, todo de lujo, Bueno, yo, pero coordinador del festival, no, yo bueno, coordinaba uno de los. la residencia de artistas Exacto. que tuvimos, que la verdad es que fue un proyecto súper bonito, que teníamos todos los años durante una semana a 8 o 10 fotógrafos conviviendo y trabajando sobre un proyecto, era una cosa muy bonita, sí. Sí, no, bueno, pero bueno, no te quites el mérito, que fue la verdad es que, jolín, a ver, coordinar eso también tela marinera, ¿eh? Pero bueno, Joaquín, ¿quién mejor que tú para explicarnos, ¿quién es este señor, el Joaquín Paredes? Vamos a ver, ¿quién es, dónde reside, a dónde va? Cuéntanos un poquito de ti. Pues claro, pues yo soy fotógrafo, estudié arquitectura y aparejadores, pero me harté, lo dejé y siempre había tenido el mono de la fotografía desde que era muy pequeño. Llevo con una cámara en las manos desde, yo sé, desde los 7, los 8 años y, y cuando volví un poco a la fotografía, así un poco más a centrarme ya en proyectos y a dedicarme un poco en serio al tema, pues lo hice desde un acercamiento un poco extraño, que era investigar procesos antiguos, procesos Ajá. históricos, para aplicarlos en mis proyectos. Entonces empecé investigando pues, desde colodión, daguerrotipos, albúminas, calotipos, todo tipo de procesos del siglo XIX para darle o intentar darle, no sé si lo conseguiré o lo habré conseguido o no, intentar darle una visión un poco más contemporánea, ¿no? Y aprovechar esa estética un poco diferente para expresar cosas que yo no podía expresar con digital y sobre todo y con película tampoco, claro. Claro, claro, o sea, básicamente es, bueno, pues el motivo por el cual pues nos engatusa este mundo a todos, es en plan como que no, un medio en el que no se puede replicar de forma digital ni de coña, vamos. Pero tú que estabas comentando que realmente pues empezaste con la arquitectura, pero a ver, vamos a ver, yo hay algo que no entiendo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Dijiste, web, no me gusta esto, vamos para, o sea, ¿cómo entonces dijiste, uy, pues más que esto, me voy a ir de lleno a la fotografía? Pues yo creo que más que nada es simplemente que cuando te metes en un sistema educativo hay ciertas vías que ni siquiera consideras, ¿no? Yo siempre había tenido la fotografía como una afición, siempre, pues, cada ratito que tenía fuera de estudiar era dedicarlo a la fotografía, Ujú. pero nunca llegó a entrar en mi cabeza que eso era una posibilidad de trabajo y de forma de vida, ¿no? Y bueno, hasta que no eres un poco más maduro y ves la vida de otra manera y bueno, pues
es el momento en el que dices, bueno, voy a dedicarme, o sea, quiero que mi trabajo sea mi pasión para no estar amargado toda la vida, ¿no? Entonces, la verdad que fue Sí, un poco sí. radical, porque, claro, después de haber estudiado casi 2 carreras, dejarlo completamente y dedicarme encima a esta cosa tan rara que ni siquiera es, dice, bueno, voy a dedicarme a hacer bodas o cosas así, que hay dinero, aquí no hay dinero, ¿sabes? Somos unos desgraciados. Entonces, bueno, pues sí, fue un cambio un poco radical, pero bueno, estoy muy contento y poco a poco van saliendo las cosas, así que Sí, 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 sí. No, 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 pero bueno, sí que es cierto que quizás las personas que os ha llamado el interés de esos procesos mm, fotográficos históricos, quizás no hay muchos, pero pero bueno, ya lo comentaré, bueno, lo comentarás más después cuando hablemos un poco más en profundidad, pero básicamente porque una vez que te adentras en este mundo es como que tienes que tener tu cometido y realmente te tiene que gustar. O sea, porque estarás de acuerdo conmigo que es que pues no es lo mismo disparar con película que disparar, por ejemplo, que bueno, que utilizar el colodeón húmedo. O sea, te cambia el chip por completo, ¿verdad? sí, completamente. Es un compromiso con el proceso y con el proyecto que tengas muy grande, porque es un sacrificio también muy grande. Al Sí, final, sí. claro, estás trabajando directamente, sobre todo con colodión y daguerrotipos, son positivos directos, entonces no tienes ningún tipo de segunda oportunidad, o sea, cada placa que haces es o sale bien o la tiras, O no sale hay, bien o no. claro. Entonces no es negativo que dices voy a copiar y esta copia no me gusta, voy a hacer otra. En fin, es un trabajo muy duro. Luego, aparte del tiempo, del dinero, del aprendizaje que necesitan todos estos proyectos para llegar a hacer, pues es un proyecto interesante, ¿no? Hay mucha gente que se queda en la superficie y al final nos quedamos con un imaginario y con unas fotos pues un poco pobres, ¿no? Típicos retratos de frente y poco más. Entonces, bueno, es Sí, complicado, claro, hacer proyectos con estos procesos es difícil, requiere un compromiso que no mucha gente tiene. claro, claro. Sí, sí, no, totalmente. Es que. Pero bueno, yo qué sé, o sea, el hecho de que, pese al cometido que se necesita para ello, aún así supongo que la satisfacción es, vamos, cuando tienes ahí tus piezas en mano, es como que, uff, que es lo que básicamente esa adicción que te genera, ¿verdad? Y Completamente. sí, sí. Decías que estudiaste arquitectura, pero ¿acaso no has mencionado, no sé si has mencionado si acaso estudiaste fotografía o llegaste a ser simplemente, pues bueno, o llegaste a ser autodidacta, más bien? No, no, mi formación es completamente autodidacta y además lo que pasa es que, claro, yo es verdad que siempre desde pequeño he empezado desde pequeño, ¿no? Entonces, lo que son los conceptos básicos de fotografía los tenía más que asimilados, ¿no? Y cuando empecé a dedicarme a hacer este tipo de procesos, empecé a buscar en manuales antiguos, a ver cómo podía hacer. También compré algún manual moderno que sí que te ayuda a empezar también, porque claro, es muy simplificado. Ya, Pues eso sí es que es verdad que requiere mucho tiempo y un sacrificio grande, pero toda la información la tenemos de sobra en manuales. Ahí tenemos que darnos cuenta de que estos procesos se hacen hace más de 150 años. claro, claro. Hay tratados escritos todos los que queramos. O sea, no hay prácticamente nada nuevo hoy en día, ¿no? Sí, bueno, desde luego, esos procesos no han cambiado desde hace, yo qué sé, ¿cuántos años? 160 años por lo menos. Sí, Así sí. que, bueno, muchísimo más. Pero bueno, sí. Bueno, a todo esto, bueno, cuando yo te había comentado, pues un poco una introducción de ti, había comentado que tienes un portfolio estupendo, fantástico, o sea, me encanta. Y de hecho, uno de los trabajos que más me ha gustado y que más me ha impactado es el de Emicránea. Mm. Para a la gente que no lo conozca, ¿qué crees que podrías describir en plan de qué iba el concepto y qué Claro. soporte utilizaste? Pues es un proceso, o sea, es un proyecto que hice sobre las migrañas. Mi novia tiene migrañas y bueno, decidimos un verano que estaba muy mal, le pregunté que si le apetecía hacer un proyecto sobre el tema y
y dijo que sí, así es que nos pusimos manos a la obra. Y es un proyecto que está hecho con placas de collodion húmedo, de vidrio, de 36 por 36 las pequeñas y de 71 por 71 las grandes. Centímetros, ¿verdad? Pues si Centímetros, son sí. pulgadas, madre mía. No, pulgadas ya no. En pulgadas creo que son 14 por 14 y 28 por 28, que tampoco Vale, está. vale. Vale, vale. No, digo, madre mía, qué bicharracos. Entonces, digo, wow, eso tengo que verlo. Claro, yo no lo he Y visto pues nada, todavía en directo personal. Qué bien, eh, qué bien. aún así son muy grandes, las grandes son muy grandes. O sea, cada placa de esas tienes que tener en cuenta que pesa como unos Claro, 7 te iba a kilos. preguntar. Digo, Claro, ¿eso? ¿Cuánto pesa? pues es una locura porque son vidrios de 5 centímetros, más pequeños se parten simplemente. Hostia. Al intentar sujetarlos por el medio y repartir el colodión, se rompen por su propio peso. Y eso yo creo que rondan los 5 o 7 kilos o algo así cada placa. Entonces, Wow, eso sí que no lo había pensado, ¿eh? Yo digo, claro, bueno, será ligero, digo yo. Bueno, o medio, ¿no? las Que, pequeñitas sí, pero claro, en cuanto va subiendo de tamaño, además de lo que son longitud y ancho, también el espesor hay que aumentarlo porque si no se parten. no, Entonces, claro. claro, son placas muy grandes y es un problema almacenarlas también, ¿no? Pero bueno, es verdad que el proyecto ese yo quedé muy contento también con él. Bueno, investiga un poco unos síntomas y unas sensaciones que no se pueden fotografiar, ¿no? Entonces creamos Sí. como un mundo propio en el que, pues con metáforas y aprovechando las características del collodion, íbamos introduciendo a la gente en lo que es una migraña, ¿no? Sí, Y la sí. verdad es que sí, que muy contento y en general, bueno, es un trabajo que intenté basar un poco en la fotografía científica del siglo XIX, Ujú. bueno, pseudocientífica, ¿vale? En los comienzos de la fotografía, eh, pues ellos pensaban que podían retratar pues, desde enfermedades mentales hacían fotografía de asesinos en serie para intentar detectar pues Patrones, me signos imagino, sí. físicos que pudiesen ser características de una persona que va a ser un psicópata, ¿no? Es el auge Si de tiene eso. las cejas así, Claro, loco. ese tipo de pseudociencias como la frenología, bueno, que están más que probadas, que no sirven para nada, ¿no? Pero claro, los resultados estéticos son increíbles, ¿no? Y entonces basé un Ujú. poco el trabajo en ese tipo de fotografía. Y bueno, pues aprovechando todo lo que tenía el collodion, ¿no? Desde veladuras, hice fotos con corrientes eléctricas, o sea, todo lo que en espejos, todo lo que se me ocurría que podía resultar al final una metáfora pues, de todas las conexiones cerebrales, en fin, hay un poco de todo, fotogramas incluso, y pues eso fue muy divertido, la verdad. O sea Qué que, pasada, qué pasada. Es que qué pasada. Además, sobre todo, pues porque quisiste dar un poco más de profundidad al un poco el concepto de, o sea, de las migrañas, que mucha de la gente, bueno, yo tengo familiares que tienen migraña crónica y cuando hablas con ellos, o sea, te dicen que muchas de la gente pues no entiende esto, como que se lo toman como un dolor de cabeza, así como que tienen asiduamente, pero que realmente te afecta muchísimo mentalmente también. sí, sí, además bueno, te Te destroza la destruye. vida un poco de alguna Sí, manera, sí, ¿no? sí, La sí. gente que tiene Madre migrañas muy mía. intensas y durante mucho tiempo no puedes hacer nada. Y luego es verdad que se menosprecian los síntomas, porque la mayoría de nosotros, yo me incluyo, antes de conocer a Pi, bueno, simplemente pensabas que era un dolor de cabeza muy intenso y ya está, pero va mucho más allá. O sea, que tienen Ya, auras, tienen resaca de migraña, tienen, o sea, hay un montón de cosas que la gente normal no sabe. Entonces, pues, sí. en general sí menospreciamos ese tipo de síntomas, claro. Ya, bueno, me imagino que es eso, que muchos de nosotros pues tenemos bastante ignorancia sobre ello, que Mm, los que a lo mejor pues saben un poco más es porque tienen a alguien cercano. Pero mm. bueno, que sé que hay. Básicamente quería resaltar esto porque precisamente es esta nuestra labor como fotógrafos
de exponer este tipo de temas, cualquier tema que te interese, utilizar tu fotografía, que para eso está, jolín. Pero bueno, a ver, a mí me gustaría un poco indagar en cuanto a la técnica que tú utilizaste. Tú utilizaste la técnica de colodión húmedo y también has Sí. mencionado la técnica de daguerrotipos. Vamos a ver si podemos hacer una mini clase para principiantes, para noobs, o sea, Vale. colodión, perdón, húmedo y daguerrotipos para dummies. A ver, en primer lugar, ¿me podrías decir en qué consiste cada técnica y en qué se Vale. diferencia? Por favor, colodión húmedo Pues, primero. si queréis, lo que puedo hacer es poneros un poco en situación en lo que había en el siglo XIX Sí, sí. y así os cuento cómo surgen Vamos a nuestros ponernos en procesos. contexto. Sí. Pues no, el daguerrotipo es el primer proceso de la historia de la fotografía, junto con el calotipo, pero bueno, el que triunfa un poco más es el daguerrotipo, ¿no? Ujú. Son chapas metálicas de cobre o de latón, que, bueno, de cualquier otro metal que puedas platear después, y a esas chapas se le adhiere una capa de plata pura sobre la que nosotros vamos a producir nuestra imagen, primero puliendo muy bien la placa y luego vaporizando esa placa con diferentes sales. Por ejemplo, con bromo y con yodo suelen ser las Sí. más habituales, pero también se pueden hacer con cloro, ¿vale? Vale. Lo que conseguimos que se forme en la placa, sobre la placa, son cloruros, o sea, perdón, bromuros y yoduros de plata, ¿vale? Que son aluros fotosensibles. Entonces nosotros pondríamos esa placa metálica en una cámara y lo que vamos a obtener es una especie de negativo Ujú. que vamos a conseguir convertir en positivo porque las partes en las que no hay imagen, las partes en las que de sombra, las vamos a rellenar con la reflexión sobre ese espejo de plata que hemos creado puliendo con una parte negra. Es decir, la imagen no tiene negros, es un espejo con unas zonas blanquecinas, como si fuera un negativo, que rellenamos con un negro por reflexión. Ujú. El daguerrotipo tiene una calidad increíble, probablemente sea uno de los procesos con mayor nitidez y con mayor calidad, incluso aún hoy en día. Pero tenía un gran problema, bueno, un par de grandes problemas. Uno era el coste, claro que era muy caro y solo la alta burguesía podía permitirse hacer un retrato con daguerrotipo. Sí. Y luego que no se podía copiar. En los comienzos de la fotografía no les interesaba tanto la imagen en sí, sino poder copiarla. Es Claro. decir, no estaban interesados en la parte artística de la fotografía, sino lo que querían era un método de copia para poder hacer libros, para poder hacer publicaciones, para, en fin, cualquier tipo de métodos de copia. Y el daguerrotipo no les valía, porque al ser una placa opaca no se podía copiar. Entonces, lo único que se podía copiar era fotografiar un daguerrotipo con otro daguerrotipo y así tenías una copia, ¿no? Pero eso Sí. no les solía valer. A mediados de siglo, en el 1851, aparece el colodión húmedo, Ujú. lo descubre Scott Archer, que lo publica en una revista que se llama The Chemist, y a partir de ahí, pues llega como la primera gran revolución de la fotografía, ¿no? Es cuando se democratiza un poco la fotografía y un poco las razones son el coste, que es muchísimo inferior al del daguerrotipo, unas Sí. 20 veces menos, y que luego se podían hacer copias. Al poder hacer una emulsión sobre un soporte de vidrio, se podía usar como negativo y se podían hacer copias sobre diferentes procesos. Y la gente con un solo negativo, pues tú podías hacer copias y claro, eso abarataba muchísimo el proceso. Eh, Nosotros hoy en día solemos usar más el colodión húmedo más que para hacer negativos, para hacer positivos. Eh, es un positivo directo de cámara, Ujú. tú metes tu placa en una cámara de gran formato, dependiendo del formato que quieras, necesitarás una cámara más grande o más pequeña porque tiene que caber la placa dentro de la cámara. Claro. Entonces, si quieres hacer copias muy grandes, pues necesitas una cámara muy grande. Y luego, bueno, la verdad es que las imágenes son increíbles. Por aquí tengo algunas, si queréis ahora las enseño. Sí. Pero
no tienen, o sea, ver un colodión en vivo, un daguerrotipo en vivo, no tiene nada que ver con verlo a través de internet. No, no, Pero, no, que va, que va, que va. Es impresionante. sí, la calidad y los tonos, las texturas que tienen, no sé si se verá algo, porque con las luces. Sí, 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 se ve, se ve, se ve, ¿eh? Se ve. Ahí nos vemos también. Exacto. Bueno, sí, buenísimo. Esto es un, Esta pieza es donde sale Pi, ¿verdad? sí, esta es una de los retratos de mi cráneo. Ujú. Luego, sí, sí, bueno, no se ve mucho, pero si os fijáis un poco, al final, como trabajamos con cámaras tan grandes, Sí, la profundidad de campo es mínima. Al final, ahí lo que tiene el foco es un poco en el ojo y en la mejilla qué y ya está, pasada. no hay más. Sí, es increíble. Luego, pues podéis hacer colodión sobre diferentes soportes. Esto es un espejo, ¿vale? Oh, ostras, claro, qué fuerte, qué fuerte, Estos qué se fuerte. llamaban ¿Y falsos que es un y se espejo llaman... y qué es lo que aparecía en el medio? Es una mano. Ah, vale, vale. Qué pasada, me Es encanta. lo que se llamaban falsos daguerrotipos. Era, bueno, cuando apareció el colodión húmedo, el daguerrotipo seguía siendo todavía, se seguían haciendo y era un símbolo de estatus también, ¿no? Entonces la gente que no podía permitirse hacerse un colodión húmedo, si querían dar o sea, perdón, un daguerrotipo, si querían dar el pego con un colodión, lo hacían sobre espejo. Y Ah, mira, la el efecto astucia. es muy parecido. Qué ¿Vale? bueno. Estos son daguerrotipos, ¿veis? Si lo pongo que se vea a la luz, es un negativo, ¿vale? Ujú. Vais poco, pero si consigo ponerlo sobre un fondo oscuro, aparece la imagen, ¿vale? Porque los Sí, sí, negros sí, en la veo, realidad la veo, la veo, la vemos. Qué bueno. existen. ¿Eres En tú? realidad. Sí, soy yo. Ah, Ese soy yo. qué bueno. Me encanta, Y me luego, pues encanta. bueno, pues puedes aprovechar los defectos y las características del proceso para, por ejemplo, este tiene un tono azulado. Qué precioso, de verdad. La verdad es que me gustaría poder verlo en vivo, porque Sí, es que sí. también, pues, o sea, decías tú de que o sea, ver una pieza escaneada ya es como que te pierdes la magia y luego verlo desde aquí, desde esta videollamada es como aún menos. Pero ojalá, bueno, que a todo esto, aquí os invito a que si estáis por ahí por Cáceres, que estás por Cáceres, ¿verdad? ¿Verdad? En Cáceres, sí, sí. Pues si os podéis hacer un salto a Cáceres, ir a visitar al señor Joaquín y asistir a algún taller que tenga después de la pandemia. Ahora mismo no sé si estás haciendo algún taller o te dejan o no. Estoy dando online. Ah, No es lo mismo, porque claro, perderte la parte material de estos procesos y no poder tocarlos es un poco ya, frustrante. ya. Pero bueno, de momento es ¿Qué lo se le va a único que no hacer? se puede hacer y bueno, hay gente que también le está viniendo bien, porque si viven lejos y no pueden venir a hacer un taller, pues sí que le da oportunidad del conocimiento, que al final es el mismo, bueno, pues sí tenerlo, ¿no? Claro, Entonces, sí. virtual. Ya de hecho es que antes de empezar el podcast, así off micros, lo Mm. estábamos comentando, en plan, bueno, que gracias a esto, gente que a lo mejor no podía asistir por lo que tú decías, por X razón, ahora gracias a que ahora todo el mundo estamos haciendo cosas así online, pues este tipo de procesos que se hacían en la antigüedad se acerca ahora en el mundo moderno y encima desde la comodidad de tu casa. O sea, venga. Totalmente. Sí, bueno, pero bueno. Y Joaquín, a indagar un poco más, un paso más en esto del colodión húmedo. Vamos a Vale, ver, me gustaría que me dijeras así, pero en plan súper sencillamente, ¿cuáles son entonces los químicos vale. que intervienen en este proceso? A ver, ¿qué necesitamos? Por favor, ilumínanos. Necesitamos muchas cosas, ¿vale? Bueno, Y muchos bueno, químicos, algunos peligrosos y algunos muy caros, pero bueno, básicamente lo que necesitamos es colodión, que es vale, una solución de nitrocelulosa con éter y alcohol, ¿vale? vale, Eso es lo que, digamos, lo que crea la película sobre el soporte que tengamos, sobre el vidrio o el aluminio o lo que sea. Dentro de ese colodión lo que vamos a hacer es disolver unas sales, que serán bromuros y ioduros de diferentes elementos, yoduro de potasio, yoduro de cadmio, bromuro de amonio, ¿vale? Hay muchos. Y esas sales quedan disueltas en el colodión. Por otro lado, lo que tenemos es un baño de nitrato de plata al 9% disuelto en agua, ¿vale?
nitrato de plata con agua. Lo que hacemos es verter el colodión sobre nuestra placa, sobre nuestro vidrio, y lo repartimos, escurrimos lo que nos sobra y a continuación, ¿Vale? sí, exacto, es como una bandeja de camarero y lo vas repartiendo como puedes y luego escurres lo que te sobra porque lo puedes volver a utilizar. Vale, Y a perfecto. continuación lo que hacemos es meter esa placa en un baño de nitrato de plata. O sea, Lo que tienes ahí pasa es- preparado como una especie de bandeja, entonces, ¿no? no, el propio vidrio, el propio aluminio es lo que sirve como bandeja. Vale, Eh, Luego el baño de nitrato de plata está metido como en una cajita con vidrio dentro que está inclinado a unos 45 grados, ¿vale? Entonces vale, tú luego metes la placa dentro de ese baño. vale, Lo vale. que lo que va a pasar dentro de ese baño es que esas sales que teníamos disueltas en el colodión se va a Sí, combinar con el nitrato de plata que tenemos en el baño, vale. que forman son haluros de plata, que Sí, y son, esto sería ya el material fotosensible. exacto, en ese momento es cuando la placa se convierte en sensible. Vale. ¿Vale? A partir de ahí ya tenemos que utilizar luz roja, la meteríamos en un chasis, iríamos a la cámara a exponerla y cuando tengamos la exposición nos la llevamos otra vez al laboratorio para revelarla. El revelador bueno, se hace con sulfato de hierro 2, un sulfato ferroso, es un reductor, lo convierte haluros de plata en plata metálica y bueno, lleva más componentes el revelador, entre otros lleva ácido acético, ¿vale? Que es un poco chocante para la gente que solo hace película porque es el químico que se utiliza para el paro. Pero claro, el revelador del colodión es tan activo que necesitamos ácido Decirle, acético en el vamos a ver, propio. show, Claro, show, quieto parado. Qué bueno. necesitamos ácido acético en el propio revelador porque si no se revelaría tan rápido que no seríamos capaces de controlarlo. Se pondría Vale, negro vale, inmediatamente. ¿Vale? vale. Una vez que está revelada la placa, bueno, la placa se revela vertiendo el revelador sobre la placa de vidrio, no lo metemos en ninguna cubeta normalmente ni nada. Tienes que aguantar el líquido sobre la placa. Ujú. Nos gusta Espera, lo espera, espera, difícil. espera. Vamos a rebobinar un poquito. Vamos a hacerlo más despacio todavía, para que lo entendamos todos. Vamos a ver. Has puesto. Voy otra vez a volver un poquito a rebobinar la Sí. película. Ya está nuestra placa de vidrio o Ujú. sea, en el chasis y Sí. ya lo has puesto en la cámara, ¿vale? Luego, esto. O sea, porque depende de la cámara, por ejemplo, y es que he visto cámaras que tú Ujú. tienes que son enormes y que incluso utilizas lentes así como que de proyectores. Yo me quedé en plan, ¿what the? ¿Cómo? O sea, pero, Sí, o sea, vamos a ver, yo que soy de reflex, ¿cómo entonces puedes calcular la exposición? Porque es que no tienes, por ejemplo, en el diafragma. O sea, vamos, yo sí, quiero. diafragma sí, sí, diafragma sí tenemos, diafragma, apertura de diafragma sí, sí es igual, son objetivos igual que los que tenemos en la reflex. Lo único, bueno, los de ¿Los de los proyección no. proyectores? No, Claro, los y de eso como. proyección no. Les puedes hacer diafragmas simplemente No poniéndole way. una cartulina o un algo que con un círculo más pequeño y ya conseguirías hacer un diafragma. Pero los objetivos de gran formato también tienen diafragma. De hecho, yo utilizo no solo objetivos para gran formato, sino esos proyectores y objetivos que se usaban en cámaras de reproducción. Eran cámaras que se usaban para copiar mapas y obras de arte, que tenían una cobertura muy grande. Eran cámaras que ocupaban una habitación entera. La Claro, Virgen. sí, sí. Entonces, bueno, hay objetivos que incluso cubren más de 2 metros de negativo, ¿vale? Mm. Entonces podemos hacer imágenes de ese tamaño. Y sí, es un lío, claro, lo de la exposición es a ojo, no, Claro, no es hay eso, es que manera. tampoco no hay lo típico de, bueno, y así te vas, por ejemplo, pues incluso en la fotografía de gran formato, pero en películas individuales, o sea, nada más que tienes que mirar la cajita, decir ISO, lo que sea, ISO 100, Sí. por ejemplo. Entonces, ¿cómo averiguas el ISO? ¿Acaso siempre va a ser el mismo o No, cómo va? No entiendo. no, es que eso es otro lío. Al final, bueno, te acabas acostumbrando, ¿no? Y a ojo no suele Ojímetro. fallar, no suele fallar, sí, sí, no suele fallar demasiado, pero el colodión tiene varios problemas en ese aspecto. Uno es que va cambiando la sensibilidad según va envejeciendo. O
sea, empiezas con un ISO entre 1 y 2, pero según se va envejeciendo el colodión, según se va poniendo más rojizo, va bajando la sensibilidad y te vas quedando con un 0,5, 0,25 ISO. Cuando dices envejecer, ¿te refieres a que cuando tú, o sea, tú has hecho ya la mezcla y tal? Espera, espera, Claro, espera, espera. Claro, y la tienes ahí puesta en donde sea. Entonces, claro, lo que digamos el stock que tú tienes claro, de claro, entiendo. colodión, según va pasando el tiempo, va envejeciendo y va perdiendo sensibilidad. Eso por Mm. un lado, pero es que además, al ser una emulsión ortocromática y ver parte del espectro ultravioleta, encima no puede cambiar de sensibilidad dependiendo del tipo de luz que uses. O sea, para una La luz Virgen. amarilla tiene menos sensibilidad, para una luz blanquecina tiene más sensibilidad, y si utilizas luz natural con ultravioleta tiene más sensibilidad aún. Entonces no puedes usar un fotómetro, puedes usar un fotómetro para hacerte una idea de la luz general que hay, pero Vale. el fotómetro no ve luz ultravioleta. En cambio, si ve rojos, amarillos y demás, que el colodión casi no ve, ¿vale? Y entonces tienes que hacer bueno, es una aproximación simplemente a la exposición que puedas tener, pero en Pero a ver, general es a ojo. ojo, vale, vale, vale. Pero si por ejemplo, imagínate, yo que a lo mejor no tengo ni puta idea. Digo, voy allí y tengo todo preparado. ¿Y ahora qué? Pues haces O una sea, prueba normalmente pequeñita y miras a ver qué exposición tienes. vale. Y lo bueno y lo malo del colodión húmedo es que se llama colodión húmedo porque tienes que revelar y procesarlo mientras que la película está húmeda. Entonces, yo cuando, por ejemplo, imagínate, me voy a hacer fotos al campo, Sí. hago una foto, me sale, o sea, la llevo al laboratorio, revelo Mm. y me sale sobreexpuesta. Pues Dices, ya sé que oh, me ha salido vale. sobreexpuesta, no tengo que llegar a casa y revelarla. Y dices, joder, me ha salido sobreexpuesta, ya Mierda. no puedo hacer nada. Entonces, como lo haces en el sitio donde estés trabajando, pues haces una prueba y a partir de ahí ya dices, bueno, pues un paso más, un paso menos, un par de pasos o lo que sea. Pero bueno, sí, es prueba y error sobre todo. Wow, 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 qué commitment, ¿eh? O sea, wow, wow. Pero bueno, yo qué sé, supongo que es eso, es que, uf, qué pasada. De hecho, es que es muy interesante lo que dices, sobre todo por lo de la exposición, porque, porque, a ver, o sea, cuando tú, por ejemplo, usas película de blanco y negro, como que ves el mundo, por así decirlo, así como en blanco y negro y fijándote en las sombras y tal, pero es que ya cuando si tú disparas en colodión húmedo, ya es que como me has comentado, que ni siquiera puedes tener como referencia el fotómetro, ya es como que tienes que hacer el ojo para eso. Sí, además, Boom. claro, ya no es que lo tengas que ver en blanco y negro el mundo, que sí, porque bueno, al final es una emulsión que no tiene color, ¿no? Que no Sí, sea blanco y negro, ¿no? Tiene tonos diferentes, pero, pero claro, tienes que ver, aparte del blanco y negro, los colores que tiene ese paisaje o esa escena, ¿no? Al final, si tienes algo rojo, te va a salir negro, aunque sea un rojo muy claro. claro, claro, claro. Entonces va a ir cambiando. El verde, por ejemplo, también es muy poco sensible, dependiendo de qué verde. Entonces, pues el follaje de los árboles siempre suele salir bastante más oscuro que el suelo, que la tierra o lo que sea. Entonces tienes que ir un poco pensando de otra manera y teniendo ese tipo de cosas en cuenta. En Vale, cambio, es vale, muy vale. sensible a los azules. Los azules, el cielo siempre sale sobreexpuesto, claro, pues no hay nubes nunca en un colodión, a no ser que se hagan dobles exposiciones, ¿no? Una para cielo y otra Hmm, para, hmm. para tierra, pero son más de negativos. Y bueno, sí, te hace ver el mundo un poco de otra manera, claro, la textura de la piel cambia completamente, en fin. Uf, Sí, qué pasada, de verdad es que, de verdad, que se me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Qué fuerte, qué interesante, qué interesante. Y indagando un pelín más sobre la exposición. A ver, Ujú. según lo que me comentas, entonces mi siguiente pregunta sería en plan, ¿y qué hay del rango dinámico? Es decir, ¿hay error? Perdona, ¿hay lugar para el error en cuanto a la exposición? Por ejemplo, si utilizas una película normal y corriente de blanco y negro, si la cagas ahí, yo qué sé, 5 exposiciones, pues bueno, Sí. no pasa nada. Pero en el caso del colodión húmero, entonces, ¿hay espacio para el error o tienes que ser súper Eh, preciso?
Hombre, hay que ajustar bastante bien la exposición. Tiene bastante rango tonal, no es una cosa de 2 pasos o 3 pasos, ¿no? El colodión sí que tiene un poquillo más, no sé, andará por los 6, 7 pasos a lo mejor, si son negativos incluso un pelín más, pero claro, sí que tienes que tener bastante en cuenta la exposición porque si no se te va, y luego es que no puedes jugar con el revelado es más o menos entre 15 y 20 segundos como mucho, a partir de ahí empieza a aparecer velo, entonces no tienes esa posibilidad de decir, bueno, he sobreexpuesto, voy a revelar un poco menos, o he Buah, subexpuesto, voy a revelar un poco más. O sea, el revelado es más o menos un tiempo fijo y claro, no tienes mucho margen porque se estropea, no hay mucho más. qué Pero bueno, bueno, qué peor son los bueno. daguerrotipos, ¿eh? Que, bueno, sobre todo los Becquerel, que tienen un par de pasos solamente. Tienes prácticamente blanco, negro y un gris, y con eso tienes que jugar. Y chipón. Tipo, exacto. Ahí sí que si te has pasado un paso arriba o un paso abajo, te quedas sin imagen. Wow, 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 wow. No, si ahora, por ejemplo, ahora me viene la canción esta de Eminem de One Shot, One Opportunity. Y ya está. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, imaginemos que volvemos otra vez, en plan, ya está bueno, el coleón Mm. húmedo metido ya en la cámara. Hemos averiguado cuál es la exposición, pues hemos hecho un test y nada, ya hemos hecho una fotografía a una persona maravillosa. Yo qué sé, Sí. súper, da igual. Y entonces, que cuando ya he expuesto la fotografía, ¿cuánto tiempo tiene que pasar de que he expuesto la foto vamos a empezar al revelado? ¿O me puedo tomar ahí unas, no sé, unas croquetas en medio? O sea, yo qué sé, me puedo parar y tomar algún desayuno o algo y luego Mm. volver a hacer el revelado, Que va, no, tiene ¿no? que ser todo del tirón. Ah, A ver, depende de las condiciones en las que estés, ¿no? Si estás en Cáceres en verano a 40 grados, tienes que correr. Y si estás en invierno a 5 grados, a lo mejor puedes estar en 1 hora con la placa en el chasis, ¿vale? Entonces, depende mucho de la temperatura. Normalmente, cuando se habla de colodión húmedo, se suele dar como 15 minutos, pero de tiempo desde que viertes el colodión hasta que revelas y fijas, ¿vale? O sea, tienes que vale, hacer vale, todo. vale. Sensibilizar, exponer, revelar y fijar todo dentro de 15 minutos. Ya te digo ¡Wow! que puede ser más o ¡Qué puede ser presión! menos. Sí, sí. Entonces, claro, sobre todo en verano, con mucho calor, es complicado trabajar con colodión, se puede, pero bueno, hay que tener cierta experiencia y bueno, hay que modificar también los químicos, porque, claro, no es como en la película que cuando tú revelas lo que haces es poner los químicos a la temperatura que vayas a revelar. Sí. Aquí no, aquí lo que haces es adaptar la fórmula de los químicos a la temperatura que tengas. Entonces, claro, hay que modificar todo dependiendo de si hace más frío o hace más calor. Wow, cuánto intríngulis, de verdad, es que wow, es que de verdad que yo te podría estar preguntando un montón de cosas sobre esto, pero bueno, es que si no, luego me matas. A ver, No, ¿qué no, más? yo encantado. A ver, a ver, a ver. Entonces, em, esto, vamos, ya sabemos que la presión es de 15 minutos, aparte de que es one shot, one opportunity. Esto hay que hacerlo en 15 minutos, he revelado. Entonces, ¿nos podías de nuevo repetir? O sea, ya tenemos expuesto. Ujú. ¿Qué es lo que tienes ya preparado? O sea, que lo tienes todo en bandejitas. Esto se puede hacer ¿Necesitas un cubículo o algo que se pueda hacer en? Me imagino que tiene que ser en. O sea, si por ejemplo estás afuera, imagínate que Claro. estás haciendo una foto en el campo, te tienes que Mm. llevar una caja o algo, o sea, a prueba de Hay que, luz, ¿no? claro, hay que llevar un laboratorio portátil, aparte de todos los químicos para revelar, la cámara, el trípode, o sea, vamos, Un llevas un chiringuito. coche hasta arriba, claro, llevas un coche hasta arriba de cosas. Sí, si estuviésemos en el campo, yo lo que tengo es una especie de tienda de campaña Vale. que se llaman esquimos, son tiendas para pescar en hielo, entonces sí, son completamente opacas. Vale. Entonces le haces un par de modificaciones y tienes un cuarto oscuro para trabajar en el campo. Entonces yo en mi cuarto Y ni oscuro, tan mal. claro, son plegables, se llevan bastante bien, es bastante cómodo. A ver, bastante cómodo dentro de que estamos hablando de una cosa que de comodidad es de rapidez y de
de ser una cosa práctica no tiene nada, ¿no? Pero bueno, que dentro de lo que cabe son fáciles de llevar, se lleva con una mochilita y ya está. Entonces yo dentro de esa tienda de campaña tendría una mesa con una cubeta. Vale. Y ya tendría mi revelador preparado y como paro usamos agua solamente, agua del grifo, ¿vale? Entonces El, yo... o sea, ¿cómo o sea, la placa la sacas del cartucho y Sí, lo pones en la bandeja, ¿no? no, yo No, la placa la cogería así, ¿vale? ¿vale? La tienes ahí en Imaginaos que plan esta en es la placa bandeja. que traigo y con un vasito con un poco de revelador, lo que hago es que Ah, vale, la un viertes borde encima. y lleno toda la placa de revelador y la revelo así. Ah, Porque no vale, revelamos vale. con tiempo, revelamos visualmente, vamos viendo según va saliendo las luces, medios tonos, ¿vale? Y luego ya cortamos. Espera. Entonces, cuando estás revelando sí que puedes tener una lucecita roja, ¿verdad? Sí, Porque si sí, sí, no, sí. Sí, sí. vale. De hecho, de hecho, el colodión, al ser muy poco sensible y demás, acepta bastante más luz que, por ejemplo, el papel. Ah, vale. Ah, bueno. Tenemos mucha luz Ventajas, dentro menos del mal. laboratorio. Sí. Tenemos mucha luz dentro del laboratorio. Podemos usar incluso luces un poco amarillentas, anaranjadas, porque al ser muy poco sensible a ese tipo de radiación, podemos usar Sí, luces que se ve mejor, claro, dentro del laboratorio. sí. Yo recuerdo leer un manual que ponía que se podía hacer a la luz de una vela. Y dije, ¡ay, qué romántico! Un par de candelabros justo Mi ahí en el mejor estudio, cita. claro. Lo justo para tener explosivos dentro de... Bueno, Hostia, el claro, colodión tío, es... es súper Claro, inflamable. Madre mía, sí. qué peligro, qué cosa. No hagáis esto, ¿eh? En casa. Madre mía, ¿te imaginas? Vamos, yo creo que... ¡Boom! Hombre, haciendo nitrocelulosa, más de un laboratorio explotó en el siglo XIX, o sea que es una cosa muy peligrosa, sobre todo los gases que se desprenden en la fabricación de la obtención de la nitrocelulosa son muy explosivos y es muy peligroso. O sea, es un proceso que hay que tratar con respeto y hay que saber muy bien qué químicos se usan y cómo usarlos, cómo almacenarlos con seguridad. Yo es una de las cosas que hago mucho hincapié en los talleres porque al final, Bien. claro, la gente no es trabajar con un revelador hecho y mezclarlo y ya está. O sea, aquí estás trabajando con cosas pues, muy inflamables, algunas sales de las que usamos también son cancerígenas, tenemos cianuro en el fijador, entonces claro, ya no son cosas con las que puedas jugar sin tener nada de cabeza, tienes que pensar muy bien qué es lo que estás haciendo bueno, no hacer el loco, Sí, por me decirlo imagino finamente. que incluso cuando tú estás vertiendo desde el principio, desde el coloidón, Mm. o sea, tienes que siempre estar protegido, guantes, una Sí, batita y eso. Y por ejemplo, bueno, esto yo sí que no lo sé, pero llevas, por ejemplo, gafas, por si acaso. O sea, de estas dependiendo de lo que, o sea, para trabajar ya una vez que tienes los químicos hechos, lo único que yo llevo son guantes, aún así siempre alguna mancha de plata hay. ¡Hostia! Fíjate. Sí, siempre te manchas, simplemente los botes, todo tiene plata, al final te acabas manchando, ¿no? Claro, Pero claro. para trabajar normalmente con unos guantes es suficiente, pero para el nitrato de plata, que es muy corrosivo, necesitas guantes y gafas también, protectoras para que no te salpique al ojo. Cuando Sí. vas a mezclar Mucho el cuidado. colodión, claro, cuando vas a mezclar el colodión, además también necesitas un respirador, una máscara, porque las sales hay muchas que son cancerígenas y una vez que Así están es. sueltas en el colodión ya no hay mucho problema, pero cuando están en polvo las puedes aspirar y eso eh, se va acumulando con el tiempo en el organismo, ¿no? Y son cancerígenas, claro. El cadmio es un metal pesado y es cancerígeno. O sea que bueno, que hay que tener Sí. ciertas precauciones. No, a ver, sí, desde luego. Y sobre todo eso, que cuando te quieres iniciar en este tipo de técnicas en el que usas pues materiales que hay que tener bastante respeto, es siempre también muy recomendado iniciarse, o sea, dejaros de ver vídeos de YouTube, o Sí, sea, sí. ir a un taller como Yo Dios manda, lo como por sugiero. ejemplo, ya no es por no es por poner aquí una publicidad de gratis, o sea, que decir,
con cabeza, esto también implica con cabeza de yo qué sé, no, o sea, no creo que vayáis a aprender a hacer submarinismo viendo vídeos de YouTube, o sea, tendréis un Exactamente. instructor. Así que, sobre todo con esto, pues incluso, o sea, Joaquín mismo lo dice que el hincapié de la seguridad y de que no hagamos el monguis, no hagamos el loco aquí. Claro, hay ciertos químicos con los que no puedes jugar y en No, YouTube y hay mucha gente pues, que está empezando y hace vídeos y cuenta su historia y yo he visto cada vídeo en YouTube que dice, joder, ¿sabes? Que vaya stop. poca vergüenza hacer, claro, que estás poniendo a la gente casi en peligro, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. Y sí, un taller o un manual, un buen manual y Sí. ya está, y ahí tienes todas las precauciones ya que tienes que tener un poco en la cabeza y ya está, no hay que meter miedo tampoco a la gente, ¿no? No, no. A ver, sí, coño, sí, ¿qué llevas? ¿Qué 15 años con esto? O sea, no te has muerto, Sí, estás sí, bien. O sea, estoy bien, estás de bien, momento estoy bien. estás bien, no estoy hablando con ningún espíritu. O sea, madre mía, ¿te imaginas? Dios mío, me va la olla. En fin. Bueno. Entonces, retomando, que es que siempre yo me voy por los V2 o sea, Sí, yo qué sé, te me voy pasa por también. ahí. Vale, ya has vertido el revelador, han pasado 15, 20 segundos. ¿Qué haces? Sí. Luego esto lo paras con agua. Claro, sobre la cubeta esa que teníamos, pues vertemos el agua y recogemos los restos de revelador y de agua. Sí. Simplemente, ya os digo, con agua del grifo ya paramos la acción del revelador, limpiamos muy bien la placa por delante y por detrás y luego ya nos la llevaríamos al fijador. El Ujujú. fijado se puede hacer con luz natural. Ah, mira, qué bien. Claro, es muy bonito porque es el momento más espectacular del proceso, ¿no? Que es cuando ves esa imagen en negativo y llega un punto en el que la empiezas a ver en positivo, ¿no? Qué Porque guay. el fijador está disolviendo los haluros de plata que hay por ahí, que forman una capa blanquecina, y de un momento a otro empiezas a ver la imagen en positivo y es precioso. ¿Y me puedes recordar cuáles son los componentes para, o sea, este fijador en concreto? O es igual que el de Pues, película, ¿no? ¿Verdad? bueno, puedes usar el de película, sí. Ah, Podrías usar hay tres, son cianuro de potasio, hiposulfito de sodio y tiosulfato de amonio. ¿Vale? Normalmente en películas se usa el tiosulfato de amonio, que normalmente no sostiene directa, no echan, no haces el fijador con tiosulfato de amonio, no haces con hiposulfito de sodio, ¿vale? Y luego con una reacción con cloruro de amonio se convierte en sulfito de, o sea, ujujú. hiposulfito de amonio. ¿Vale? Vaya tela los nombrecitos, ¿eh? Sí, sí. Entonces tienes esos tres. Normalmente la gente suele empezar con el de sodio, con tiosulfato de sodio, que es el más barato y el más seguro. Vale, El de bien. amonio no lo utiliza casi nadie porque ya te digo que hacerlo simplemente comprando el tiosulfato de amonio es muy caro. Entonces la gente suele coger el hiposulfito y el efecto es igual. Y luego por otro lado tienes el cianuro de potasio, que es, bueno, yo es el que uso siempre, Ujú. casi siempre, excepto en los talleres, que intento usar el otro, por si acaso, por seguridad. Ya, ya, Claro, ya. hay mucha gente que es la primera vez que va a hacer el proceso, o que muchas no han entrado nunca en un laboratorio, entonces, bueno, siempre hay que tener un poco de precaución. Desde luego. Pero sí, yo ya te digo que el que uso siempre y el que empecé usando desde el principio es el cianuro de potasio y sigo con él porque, bueno, yo estoy contento, tiene ciertas ventajas sobre los otros Sí. pero claro, hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando del veneno más potente de la naturaleza, ¿vale? El cianuro, entonces igual, Ojo. hay que aprender cómo usarlo, cómo guardarlo y todo, ¿no? Claro, no, siempre inculcando la responsabilidad de cada Claro. cosa que tú utilices, que no estás aquí, yo qué sé, condimentando, no estás alineando una ensalada, ¿sabes? Que estás- Si te pasa un poco con el vinagre no pasa nada, pero aquí sí. Sí, por eso. Y bueno, vale, pues una vez que... ¿Y cuánto tiempo es normalmente el fijado? Pues depende del químico que uses. Con el cianuro lo que se hace es, se mete en una bandeja con cianuro, Ujú, esperas a que esos haluros de plata que no se han reducido, que no se ha convertido en plata metálica, desaparezcan y doblas ujú. el tiempo.
Es decir, en que quede la imagen limpia tardas 10 segundos, Vale. pues lo doblas y en total está unos 20 segundos dentro del fijador. Ah, vale. ¿Vale? Ah, Entonces qué bien. varía un poco de una placa a otra, dependiendo de lo gastado que esté el fijador, dependiendo de la temperatura, Sí. dependiendo. Entonces siempre es a ojo. Y luego con el hiposulfito se suele hacer con tiempo, unos 3 minutos y ya está. Ah, Y fíjate. luego Ah, la bueno, barra. pues ahí tienes una buena ventaja con el cianuro potasio. Sí, Potasio. da igual, cualquiera de los dos nombres Cianuro. está bien. Bueno, que tienes un poco más de rapidez en el fijado. Sí, Mm. sobre todo en el lavado. Es una de las ventajas que tiene. El hiposulfito tarda mucho tiempo en lavarse con agua. Tardas como unos 35 minutos o así. Ah, eso. Y el De hecho, te iba a cianuro, preguntar cuánto, claro, y el después el cianuro lavado, en 12, ¿cómo lo 15, haces? claro, en 12-15 minutos el cianuro está ya limpio. Oye, ¿y si estás fuera? ¿Cómo lo haces el lavado? Te ríes. Me No río lo porque, haces. pues, a ver, depende de dónde estés. Por ejemplo, si tienes la suerte de que estás haciendo un paisaje maravilloso y hay un río por ahí cerca, pues, a ver, no estoy diciendo que tires el cianuro al río, ¿vale? Estoy diciendo ya con la placa limpia y un poco bañada, lo que es ya el terminar de lavarla, la puedes poner incluso en el río a que se termine de lavar. Así es como se hacía antiguamente, ¿vale? Cuando puedes. Y la otra alternativa es pues llevar agua tú e ir cambiando de una bandeja a otra con agua limpia hasta que queda limpio. Vale, esa opción suena mejor. Sí, Hombre, sí, sí. sí, sobre todo porque normalmente no vas a tener la suerte de tener agua corriente, ¿vale? No, Cerca. claro, sí, sí, sí. A veces puede estar, yo que sé, en el medio de, yo Claro. qué sé. Otra opción es, dependiendo de lo que estés haciendo, es lavar un poco en el campo y después terminar de lavar En casa. en casa, claro. Lo Vale, que vale, pasa es vale. que dependiendo de cómo hayas hecho la placa, hay veces que se levanta la película al volver a mojarla, entonces, bueno, hay que tener ciertas precauciones, pero sí, en general trabajar en el campo es complicado. No, me imagino, aparte de todo el circo que te tienes que llevar, es que, pero bueno, que también ya te digo, todo tendrá pues su satisfacción del hecho de que, bueno, Claro, ya partiendo de la base de que estás pues disparando con gran formato, que es en plan, ¿sabes? Cada cosa meticulosamente y pensártelo bien. Y sí, pero eso que yo que sé, que produce también una gran satisfacción y luego, sobre sí. todo, al ver la imagen final. Y bueno, entonces, imagínate, bueno, ahora nos olvidemos del campo, imagínate que ya has hecho, que hemos hecho esto en la comodidad de nuestro estudio. Sí. Am, Luego esto, ¿cómo lo secas? ¿Cuánto tarda en secar y de qué manera lo secas? Es bastante rápido. Lo puedes dejar secar. Bueno, tendrías que barnizar después de secar y todo, ¿no? Pero Ah, bueno, vale. ¿Y con qué se eh, barniza? pues también hay muchos métodos para barnizar o para encapsular las placas. Ahora, si quieres, los vemos. Secarlo se puede secar al aire o puedes calentar la placa sobre un mechero de alcohol, si son pequeñitas, o un hornillo o lo que sea. Y bueno, moviéndolas con cuidado, sobre todo si son de vidrio, para que no reviente el vidrio, claro. Claro, claro. eh, Se secan rápido. Normalmente, bueno, si lo haces sobre fuego, si las secas artificialmente, nada, en un par de minutos están secas. Y si las dejas secando en un escurreplacas, pues depende del calor y eso, pero bueno, tampoco tarda mucho, a lo mejor 15-20 minutos. Como es una película muy pequeñita, se seca bastante rápido. Qué bien, Y qué luego, bien. ya te digo, después de que esté seca, tenemos que proteger la placa, Eso te iba a preguntar. sobre todo frente a la oxidación, porque lo que Ah, tenemos sobre la placa es plata pura, plata metálica. mm, Entonces, bueno, igual que pasa con las joyas, pues se oxidan y se ennegrecen y nosotros nos quedaríamos sin imagen. Esa plata se convertiría negra y ya no haría ese efecto de chimpón. positivo sobre el fondo negro. Entonces hay o que barnizarlas o que encapsularlas de alguna manera. Tenemos barnices, tenemos muchos, de goma laca, goma sandaraca, goma santana, uy, santana no, joder, ¿Satana? con ámbar también, se pueden encapsular con bálsamo de Canadá, incluso con passepartout y cinta de protección. Hay muchas formas de conservarlos.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, no, de hecho te quería preguntar porque hasta incluso, o sea, recuerdo que en aquella época los daguerrotipos, o sea, tenías que encapsularlos sí o sí, porque es que son súper Claro, piezas súper delicadas. O sea, haces así sí, sí. con la uña y ya está. Claro, no, es que además, dependiendo de si están virados al oro o no, bueno, esos serían los Becquerel. O sea, lo que hay es una especie de polvo sobre la placa. Tú si Ujú. pasas un dedo, la imagen desaparece. No, y todo ese proceso, la porra. Entonces, bueno, hay que encapsularlo, ¿veis? Esto tiene un vidrio por delante, Ah, cinta por los bordes para que no entre el aire, un ujú. passepartout de ácido y la chapita que está puesta aquí. Aquí Qué veis bonito. la parte trasera que es latón, ¿vale? Por eso tiene ese color amarillento Ujú. y ya está, así os queda protegida del oxígeno y ya no se oxida. Y Qué con bueno, los qué bueno. collodiones se puede hacer igual también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, la verdad es que es súper interesante. Y me preguntaba, a ver, normal, hemos estado hablando del colodión húmedo, pero y que hemos, o sea, es como que lo más típico es usar, o sea, una placa de vidrio, pero ¿acaso se puede utilizar con más soportes? Y si se pudiera, ¿qué tipo de soportes son? Pues tanto en la época como ahora había bastantes más soportes. Nosotros ahora el otro que es más típico, aparte del vidrio, es el aluminio lacado, una ¿Vale? chapa de aluminio lacada en negro y Ah, viertes el colodión sobre la parte negra qué y guay. ahí tienes tu placa, ¿no? También hay gente que usa metacrilato negro, por ejemplo vidrio negro, tela se usaba también en la época, los ferrotipos, que estrictamente era una chapa de metal, generalmente hierro porque era lo más barato, y con betún, con asfalto, se ennegrecía la parte Curioso. sobre la que se iba a hacer la imagen, sí, luego se cocía y sobre ese soporte con sobre el que se hacían los ferrotipos. Guau, qué Hoy en día no nos interesante. metemos, no nos solemos meter en ese berenjenal. Normalmente lo que hacemos es usar el aluminio, que el efecto es muy parecido Ujujú. y ya está, es mucho más cómodo, claro. Claro, claro, claro. No, si es que ya que su proceso es así bastante lento y meticuloso, ya, bueno. Pero bueno, yo qué sé, a ver, que si queremos darle también nuestro toque y queremos, ¿por qué no?, indagar incluso en conseguir algún soporte que te guste, también está justificado el tiempo que a lo mejor le quieras echar. No, Tiempo y dinero. completamente. Ojo, Sí, ojo, ojito. sí, la verdad es que este tipo de procesos es caro, sí. Y yo aquí tengo una duda. A ver, normalmente, incluso, bueno, este tipo de técnicas, obviamente, tenemos todos la imagen de que se suelen usar con cámaras de gran formato, o sea, lo Ujú. típico, yo qué sé, alguien que le preguntas que ni siquiera está en el mundo de la fotografía analógica, le haces el signo de que se pongan debajo del manto este, pues dicen, sí, sí, sí. Pero yo me pregunto, oye, ¿se puede empezar a utilizar esta técnica con lo que tienes ya? O sea, Sí, ¿sí? ¿De qué o sea, sí. ¿y cómo se Pues, hace eso? A ver, cuéntame. Pues es exactamente igual, lo que pasa es que es mucho más pequeño y tienes que tener muchísima precaución, porque claro, o sea, precaución quiero decir para no tener errores, de no tener manchas dentro de la placa, porque claro, si yo tengo una manchita de 1 centímetro en una placa de 8 por 10 pulgadas o de 11 por 14 es nada. Pero Ya, ya, claro, si ya. tienes una mancha de 1 centímetro en una chapita, en una plaquita de 35 milímetros de cámara de 35, pues claro, es media placa. Entonces, trabajar con formatos pequeños es mucho más difícil. Tienes que trabajar mucho más limpio, con mucho más cuidado que con formatos grandes. Yo, de hecho, tengo hecho colgantes, hice un par de años colgantes con colodión, Qué guay. 4 por 4 centímetros o cosas así, y la verdad es que Ujujú. quedan chulísimos, quedan preciosos. Sí. Qué guay, qué guay. No, claro, y es que de hecho, o sea, me inspiró mucho esto porque encontré, bueno, no sé si lo tengo por aquí. No, no está por aquí. Uno de los libros que me gustaron muchísimo es un libro que es como que engloba un montón de técnicas Mm. de exposición, perdón.
técnicas de fotografía alternativa y como que te decía, oh, que puedes utilizar el coloidón húmedo con tu cámara de 35 Sí. milímetros. Y dije, oh, oye, 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 oye. Claro, digo, porque yo es que no tengo ninguna cámara así de estas ahí, monstruo. Entonces, pero Sí, que me gustaría empezar. 35, incluso formato medio también, quedan bastante bonitas, son chiquititas y quedan bien. De hecho, normalmente en la época el tamaño de placa solía ser bastante pequeño, o sea, un 4 por Claro. 5 pulgadas era un tamaño ya grande. Sí, sí, Normalmente oye, son un sexto de placa, un 16avo de placa, o sea que son tamaños muy, muy, muy pequeños lo que se solían hacer. Claro, esos 4x5 daguerrotipos de 4x5, de 8x10 pulgadas, pues era raro. En la época algunos hay, pero, o sea, de 4x5 hay, pero de 8x10 es muy raro. Hay algunos, pero muy poco, porque eso es ujú, ujú. carísimo, claro. Claro, claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, yo qué sé, siempre hay alternativas y que siempre se Mm. puede hacer. Y bueno, como hemos dicho antes, primero hay que enterarse bien, hay que instruirse bien, educarse bien sobre esto. Así que vuelvo a hacer un poco de spam, por favor, ir a los talleres de Joaquín. Yo aquí, lo siento, voy a aprovechar a cualquier hoy, así de No, yo, cambio. yo encantado de teneros. Yo creo que la gente que suele hacer talleres, oye, se van contentos No y sé, coño, que he se visto ponen un a montón de currar. vídeos de gente en plan, me ha encantado, me ha encantado. Y de señores ahí, en plan, también, Sí, no, como diría mi padre, de la tercera juventud. bueno, es que o sea, hoy en día el rango de edad es muy grande de la gente que está interesada en Mm. estos procesos. Hace algunos años sí que es verdad que había gente un poco más mayor. De hecho, cuando me veían llegar a mí al taller, ya me ha pasado más de una vez, pero tú eres el profesor, tú eres el que nos vas a enseñar. Como, Claro, porque te sí. esperas a un señor así, cincuentón o Claro, sextón. sí, sí. Sí, Pero sí, hoy en sí. día hay gente muy joven empezando con esto Qué y bien. bueno, también gente muy mayor, o sea que la verdad es que sí hay bastante interés. Ujú. Qué bien, oye, pues me alegro un montón, me da un montón. Y bueno, ya más o menos estamos llegando al final del episodio, pero nos quedan unas últimas preguntas. Bueno, aquí la gente que nos sigue suelen, pues bueno, ser un poco más conscientes sobre un poco, pues eso, que la fotografía analógica es muy chunga en el sentido del impacto medioambiental Mm, que supone. Entonces, claro, como habíamos dicho antes, nosotros estamos manejando químicos bastante tóxicos, bastante chungos, mm. por así decirlo. ¿De qué manera tú, qué es lo que haces cuando, por ejemplo, bueno, cuando ya no sé, para la forma de Sí. tu poder con responsabilidad, pues desechar Mm. tus químicos, ¿cómo lo llevas eso? Pues yo tengo una empresa que viene, recoge los productos químicos, son empresas especializadas en recogida de residuos de estudios de fotografía y demás, entonces saben lo que manejan y lo reciclan y sacan pues la plata del fijador para que no se vayan metales pesados Al agua. a superficies de agua y demás, ¿no? Entonces, bueno, esa es la solución más correcta y Claro. bueno, yo muchos de ellos los reciclo yo porque yo soy muy friki, entonces pues elimino el cianuro y saco la plata del fijador y la vuelvo a usar. Qué bien. No, 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 no. Está bien, está bien. Joder, que sí. Entonces, Sí, sí, bueno, sí. claro, muchas veces eso me lo ahorro, pero claro, pues por ejemplo el fijador de película y eso a mí no me merece la pena andar sacando la plata porque es muy poco, Ya. ¿sabes? Del colodión y eso sí, hay mucho, pero eso pues se mandan a reciclar y ya está, tú acumulas y no cobran mucho, cobran por volumen, entonces tú vas acumulando y cuando tengas, yo qué sé, 5 o 10 litros de fijador o lo que sea, pues lo llevas a reciclar o te lo recogen y ya está, y no hay ningún problema. Pero claro, hay que hacerlo efectivamente con responsabilidad y sobre todo con empresas que sepan lo que Sí, se están sí. llevando. Eso es Porque muy no es importante, llevarlo ¿eh? al punto limpio, tú lo llevas a un punto limpio y eso acaba todo en el mismo No, tío. contenedor y no saben lo que tienen, ¿vale? Entonces son empresas que se dedican especialmente a eso. Sí, a ver, sé que, o sea, es eso, que, o sea,
hay que tener, como tú dices, responsabilidad en todo. En primer, obviamente en el manejo de, y en el segundo lugar, pues eso, la responsabilidad de encontrar a esa empresa de si responsablemente estaban haciendo su trabajo, ¿sabes? En Bueno, eso plan, se supone que ese tipo de empresas están además muy sometidas a controles, inspecciones, entonces entiendo que ahí no debería haber problema, claro. no, no, bueno, Y pero que digo que, pues eso, como tú dices, que indagar un poquito en plan que mm. no hace falta, o sea, no es que no nos quedamos con un, ay, pues iré a Punto Verde y ya está. O sea No, que, eso no, eso y tirarlo por el desagüe es casi lo mismo, porque no, 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 tío. No, claro, no, no. es que no hay, o sea, no hay distinción en un punto limpio, no sabes lo que les estás entregando. Tú no puedes No, llegar con el fijador, lo que hacen es meterlo en unos bidones y ya está. Y no sé qué hacen exactamente con ello, pero no saben exactamente lo que están recogiendo. Entonces, no. Además, es que muchas de las empresas es que. Pero bueno, no voy a indagar mucho en esto porque ya tendremos dentro de no mucho un episodio dedicado solamente a esto. ostras, Sí, sí, oye, tiene tela. Yo podía estar hablando sí, 4 horas. Pero sí, hay empresas que, por ejemplo, pues eso, o sea, no les vale o no invierten en poderlo. ¿Cómo? No se puede depurar la plata, o sea, eso es un sedimento. Entonces, claro, la plata la tienen que extraer del baño, hay que claro, sacarla del y baño. eso cuesta guita. Ah, claro, 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 sí, sí. Entonces lo que hacen es, pues, o sea, como no podemos llevarlo al espacio, porque eso todavía no se puede, pues a quemarlo, se ha dicho. Así que, pero bueno, sí, que no vamos aquí a daros la chapa, tan solo que deciros que con responsabilidad, por favor. Sí, Así que, pues eso, y si no lo sabéis, preguntad, que siempre hay alguien que sí. también está consciente de eso y que os va a guiar por el camino. ¿Mm? Sí, es importante y Sí, además que bueno, que en casi todas las ciudades un poco grandes hay alguna empresa que se dedica a eso, o sea sí, bueno, que sí, sí. no, sabes que no vais a tener ningún problema en contactarlos y os los recogen sin problema. Sí, además, de hecho, o sea, yo lo recomiendo porque es que luego ya podréis dormir por las noches en paz, en plan, sin decir, hostia, no estoy, yo Sí, haciendo sí, esto no estoy cargándome el planeta. sí, Pero bueno, aquí, de todas formas, aquí hay mucho que hacer también. Pero bueno, en fin, antes de acabar, pues me gustaría saber un poco tu opinión de eso, de qué para ti entonces supone en cuanto al mindset, en cuanto a la forma de tomar tú las fotografías, usando por ejemplo, el collodion húmedo. ¿Qué para ti las diferencias estéticas y de mindset respecto a disparar en película? ¿Qué es lo que a ti los beneficios que te reportan? Hombre, yo creo que a ver, a mí me interesa el proceso, pero lo que más me interesa es la imagen final, ¿no? Creo que en cuanto a este tipo de procesos, en general hay mucha gente que se pierde en el propio proceso, ¿no? Se quedan metidos en la belleza y en la estética del proceso y no van más allá, ¿no? No hay mucha gente que, como comentábamos antes, que sean capaces de desarrollar un proyecto con este tipo de procesos, ¿no? Claro, Entonces, claro. para mí es muy importante, antes de meterme en qué proceso voy a usar, es qué proyecto, para qué lo voy a hacer, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor no me sirve ninguno, a lo mejor me sirve digital, a lo mejor me vale película, o a lo mejor tengo que aprender un proceso nuevo porque me gusta la estética que tiene para este proyecto que quiero, ¿no? Por ejemplo, tengo un proyecto que tendría que haber expuesto en el Revelate el año pasado Oh. y que irá este año, ¿Ah, sí? porque sí, ¡Oh! porque al final, no llegué a tiempo entre la pandemia, problemas que tuve yo, en fin, fue un lío. Pero ese son calotipos de 1 metro por 70 y Wow. luego son unos zootropos gigantescos con colodión de 1,80 de diámetro. Y claro, son cosas que yo he ido desde la idea un poco del proyecto, modificando y encontrando el proceso que se adaptase a lo que yo quería mostrar, ¿no? Entonces, para mí, antes que el proceso está la imagen y lo que yo quiero conseguir, ¿no? Y luego ya voy buscando el proceso que se adapte a lo que yo quiero. Con respecto a la película, pues no sé, a mí
me atraen más este tipo de procesos antiguos porque la película es demasiado cercana a la imagen que tenemos hoy en día digital, ¿no? Yo me he criado con películas. Entonces, creo que revisitar procesos que tienes tan cercanos y con una imagen tan parecida a lo que puedes obtener con una imagen digital, para mí no me resulta tan interesante como intentar conseguir darle una nueva visión a procesos con las que yo no tengo ningún tipo de conexión, ¿no? Me parece Claro. más fácil, además, trabajar con procesos que tú no relacionas con nada. Quiero decir, o sea, yo la película, pues de pequeño tienes tu relación y para ti son sus fotos y el tipo de fotos que haces, entonces es una cosa que conoces y con este tipo de procesos, pues desconoces casi todo cuando empiezas, ¿no? Y experimentas más y te llevan por caminos que procesos más estandarizados como la película no son capaces. O sea, para mí el error en estos procesos siempre me ha llevado a construir formas y estéticas que me llevan a alguna parte, ¿no? Entonces, eso con la película no suele pasar, ¿no? Es una cosa más estandarizada y es más difícil de conseguir. Yo creo que por eso me atraen más este tipo de procesos. Claro, claro, no, sí, es que ya te digo, o sea, es otra forma de experimentar, pues eso, la toma de fotografías y que es súper interesante. Y de hecho, como que una de las cosas muy buenas que es el hecho de indagar en estos procesos fotográficos históricos es como que te acercan un poco más al cómo se creaban las imágenes ya, pero desde un Sí, punto de ABC, ¿sabes? sí. Que reconozco que yo me incluyo, por ejemplo, que hasta que no tuve interés ¿sabes? De preguntarme y ser curiosa, en plan, a ver, vamos a ver, yo estoy utilizando fotografía analógica, pero ¿cómo se forma realmente a nivel químico, ¿sabes? Sé que Claro. es como, Dios mío, tengo que volver a las clases de química, pero, ¿sabes? Pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Incitar esa curiosidad y pues estas técnicas, por ejemplo, precisamente te llevan al, amigo, entonces sí, claro, si haces esto y lo otro, ostras, qué interesante, o sea, te llega, pues, no sé, que sí, además eso, o sea, Sí, ya es como slow down total, sí, totalmente. total, ¿eh? Pero bueno, sí. Aquí empiezas, claro, empiezas desde cero. O sea, aquí no compras un carrete, compras un revelador y compras, no. Aquí tienes un vidrio, tienes sales, tienes químicos, tienes que ir haciendo tú todo, ¿no? Y eso es verdad que es muy tedioso y tiene cierto riesgo y una curva de aprendizaje mucho más alta que pues, trabajar con procesos más estandarizados como la película, Mm. pero al final las posibilidades que tienen son muchísimo más grandes porque puedes controlar absolutamente todo. Sí, Entonces, sí, sí, claro, sí. eso es un cambio muy grande. Eh, no sé, para mí, desde luego, fue un cambio radical empezar a trabajar con este tipo de procesos. Sí. Aunque lleve mucho tiempo, Es pero sobre igual. todo a aprender, pero sí, merece la pena, para mí por lo menos. Sí, sí, no, obviamente aquí cada uno, gustos, colores No, claro, y claro. sobre todo en fotografía. Perdona, me he marcado un chiste fatal, malísimo. Pero bueno, que sí, sí, Joaquín, que la verdad es que sí. O sea, aquí cada uno, lo importante de todo es encontrar ese proceso que digas, Mm, es sí. como cuando cuentas a esa persona que dices, es él o es ella. Pues lo mismo, igual que Sí. es el proceso. Pero es que es verdad, ¿no? Se tiene que. Tú tienes que estar en consonancia con el proceso que haces y con Sí. lo que trabajas, ¿no? O sea, si tu personalidad, o sea, si mi personalidad fuese completamente diferente, yo no fuese una persona pues, un poco tranquila, metódica, un poco analítica, no sería capaz de trabajar con estos procesos. Si fuese un poco un cabra loca, pues a lo mejor estaría tirando fotos con una cámara pequeñita por ahí en medio de la calle en vez de construyendo cosas para Claro, hacer fotos, ¿no? Entonces yo creo que tienes que encontrar el proceso que se adapta a ti, más que tú adaptarte al sí. proceso, porque eso no va a pasar nunca. Claro, claro, no, no, totalmente. Y además es eso, pues que, a ver, que yo que sé que no hay ni mal ni bien, nos estamos ahí como tirando No. por tierra la película. ¡Ah, tío, la película! Porque, nah, tío. No, además, jolín, yo hago película también, que no es que digo, pero Oh, las point and shoot, eso es. Esto es cuando lo típico que te vienen los, pues eso, como tu padre o tu abuelo, en plan, esto.
esto no es nada, ¿eh? Yo en la guerra, o cosas así, ¿sabes? Sí, sí. No, pero De yo, abuelitos. por ejemplo, es que es una Leica, una telemétrica para hacer calle, es que yo no hago calle. ¿Sabes? Ya está. No lo necesito. No. Yo no hago 35 milímetros nunca, porque no. Pues son tipos de cámaras y tipos de fotos que en general yo no hago. Claro, claro. Y ya está. No me atrae eso de ir a la calle a buscar las fotografías y a meterme en la cara de la gente y hacer fotos de calle. O sea, que no soy capaz. O sea, Y ya ojalá, a está lo bien. mejor, ¿sabes? Pero quiero decir que no es mi personalidad y yo no me adapto a eso, no puedo. Entonces, pues cada uno tiene que elegir el proceso y el material con el que trabaja. O sea que Sí, sí, yo sí. cámaras de gran formato tengo 6 o 7 y cámaras de 35 creo que tengo una, bueno, tengo dos, una antigua mía de una reflex de cuando yo tenía 14 años. No, no, no es una Voigtlander, pobrecilla, esa murió. Sí, sí. Ah, sí, sí, no, tengo una Voigtlander de mi madre. Sí, sí. Pero esa la cogí con 7 Esa, 8 años y no salió nada, estaba estropeada. O sea, pobrecilla. pero luego sí, creo que es una Minolta Dynax 505 SI o algo Ah, así. Y, o sea, es una reflex ya de esta, bueno, pues a batería potente y no sé qué, ¿no? Como que en aquella época era. Uf. Pero, pero la verdad es que casi no las uso. Bueno, pues yo qué sé, pero bueno, yo qué sé, y también son épocas, en plan, Sí, uf. Pero bueno, en fin, pues nada, ya estamos ya llegando a la última pregunta. Es una pregunta que normalmente suelo hacer a todos los invitados al acabar el episodio y es, bueno, pues vamos a rebobinar un poco la película y echar para atrás un poco la vista atrás a tu vida. Vamos a mirar un poco, pues eso, cuando tus primeros, cuando estabas ahí tanteando por el terreno de la fotografía analógica, tú ahora con los conocimientos que tú tienes, si pudieses ir al tuyo del pasado, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? no lo sé. Yo mi mayor, no sé, arrepentimiento es no haber sido capaz de ver antes ese deseo que tenía yo por trabajar con la fotografía, ¿no? Por hacer de la fotografía mi vida. Pero creo que si con 18 años recién salido del instituto hubiese estudiado algo de fotografía, tampoco hubiera acabado haciendo lo que hago. A lo mejor me hubiese dedicado a la fotografía, pero a lo mejor hubiese dedicado a otra cosa, me hubiera metido en el digital de lleno y estaría haciendo bodas. No. Entonces creo que en general, no sé, la vida viene como viene y cada uno, o sea, todas las etapas que has quemado en tu vida al final te hacen ser como eres y si estás a gusto en el momento en el que estás, como en mi caso, con mi trabajo y con mi vida, creo que no podría cambiar nada, porque creo que no hubiese llegado aquí de ninguna otra manera. O sea, tendría que haber sufrido mis años en arquitectura para haber acabado tan harto de mandar todo al carajo y ponerme a hacer esto, ¿no? Entonces, no lo sé. Sí, tuve mucho tiempo de a mi yo adolescente decirle, joder, eres imbécil. Tú sabías ¡Pobrecico! perfectamente. No, pero es que es verdad, coño. Sabías perfectamente a lo que querías dedicarte, lo que pasa es que no supiste verlo. Bueno, Pero bueno, ya está, que no hay mucho más. fue bueno, sí, lo que tú dices, que a mí me hace muchísima gracia la frase de los caminos del Señor son desconocidos, pero perfectos, ¿eh? Que como lo que tú dices, Esa no me la sabía yo. pues, pues es que es muy real. Sí, sí, Aunque no sea cristiana yo, pero bueno, que muy, muy cierto. sí, sí. Que bueno, que o sea, lo que te ha sucedido en la vida es lo que ahora mismo te ha llevado a lo que a ser lo que eres ahora mismo y que quién sabe, ¿sabes? Si a lo mejor te hubiese picado el mosquito antes, a lo mejor estarías, no sé, con una Canon EOS 5D o una Mark, ¿sabes? Haciendo. Claro, o haciendo fotos de pájaros, que, ¿sabes? No lo sé. No tengo ni idea. Es que uno no lo sabe. Mira, tengo un amigo, un muy buen amigo, Mm, que fuimos los dos los que empezamos un poco a salir a hacer fotos cuando éramos pequeños. ujú. Y lo que nos gustaba era salir a la naturaleza, hacer paisajes,
animales y demás, ¿no? Creo que cuando eres pequeño te atrae mucho ese tipo de historias. Sí, sí, Y sí. él ahora es biólogo y es uno de los mejores fotógrafos de naturaleza que existe ¿Cómo y te se llama llama este chico? Vamos a dar una mención por aquí. Jaime García. En redes es Jaime Culebra. Yo pondré por aquí abajo. ¿Jaime Culebra? Gracias. Sí, ha ganado un montón de premios de fotografía de naturaleza, Ostras, qué bien. Monfoto este año. O sea Jaime que... García. Jaime Culebra. Yo no se me va a olvidar eso. No, ya, ya. Y creo que los que nos están escuchando tampoco se van a olvidar de Sí, Jaime sí. Culebra. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues la verdad es que Joaquín, muchísimas gracias. O sea, me ha Nada, encantado. O sea, ha sido para mí súper apasionante esto. Súper interesante. O sea, que me dan ganas de ir, o sea, me dan ganas de ir a Cáceres y decir, a ver, por favor, haga un taller. no, cuando quieras aquí tienes casa, ya lo sabes. Uy, qué bien, qué bien, qué bien. La verdad es que tengo muchísimo, te lo prometo que tengo muchas ganas de verlo, de ver el proceso y de estar bajo la seguridad y tutela del señor Joaquín Paredes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Oye, pues antes de que nos vayamos, quisiera pues eso bueno, os recordaros, señoras y señores que nos oigan o que nos vean por YouTube, que yo, como siempre, voy a dejar todos los enlaces de Joaquín aquí abajo, pues para que le hagáis stalk, es decir, para que le sigáis, para que le deis amor, para que chequéis todo su trabajo y obviamente sus talleres. Pero bueno, Joaquín, cuéntame, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede contactar contigo? Pues por donde quieran, en realidad. Al final, esta profesión te obliga a tener redes sociales, a todas. Entonces, Twitter es la que menos uso, creo que no lo tengo ni instalado en el móvil, pero luego Instagram, en la web, en Facebook, o sea que Instagram. ¿Tienes canal de YouTube también? Y así, hay un canal de YouTube, sí. Ah, También subo algún vídeo de, pues, normalmente de pues, placas que en el fijador y cosas así. Que sí, no subo mucho contenido, pero sí tengo canal de YouTube. Vale, perfecto. Pues señoras, señores, por favor, echadle un vistazo. Ya sabéis que en la cajita de descripción yo aquí pongo todos los links para pues eso, pues para que le echéis un vistazo y que le sigáis, que le deis amor, pero del bueno. Y bueno, también personas y cosas que hemos mencionado, también lo voy a poner por aquí, pues para que no os lo perdáis, porque siempre podéis indagar de muchas cosas. Así que, pues nada, Joaquín. Un placer tenerte por aquí en este episodio, las que me ha encantado y espero que esto no sea la última vez o sea, como que sean el primero de los de otros futuros encuentros que espero Claro que que sí. podamos verte más por No, aquí. gracias a ti, ha sido un placer y gracias por invitarme y nada, enhorabuena por el trabajo también y por la difusión que nos das a todos, ¿no? Que eso siempre es de agradecer y es un trabajo que es muy desagradecido muchas veces y hombre, hay que Bueno, tener bueno, bueno. mucho curro. No, es verdad, organizar este tipo de cosas siempre tienes que recabar información de la gente a la que vas a entrevistar, preparar las cosas, o sea que es trabajo, ¿no? A ver, Entonces, lleva trabajo, pero las flores yo de aquí te las doy para ti, ¿eh? no, no, Aquí flores yo no, ¿eh? no, sí, es Pero bueno, verdad que oye, estoy también muy se agradece, pendiente. oye, que escuchar feedback positivo de la gente, Claro. esto es bien, ok. Pues nada, chicos, señoras, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pasar el rato. Espero que hayáis podido, pues eso, aprender, inspiraros. Cualquier cosita ya sabéis que podéis poner por aquí debajo un comentario, tanto lo podéis hacer en Spotify o en las plataformas, en YouTube, que sí, cualquier cosa, estamos aquí para responder. Muy bien. Pues nada, ala, pues esto, ¿cómo se dice aquí? Chao. Con un bizcocho y un 8, o yo qué sé, nos vemos hasta luego. Venga, va. Hasta Adiós. luego, señores. Hasta luego. Chao. Adiós. Gracias.